Muy buenos días, gracias por acompañarnos en el inicio de esta semana. Gracias por darnos oportunidad de compartir los temas de actualidad y los temas de interés cada día. Hoy es lunes 17 de febrero del 2020 y estamos listos para llevarles a ustedes una temática y plantear un tema que sin duda es de interés nacional. Honduras, nuestro querido país, ha venido sucumbiendo frente a los intereses de grupos oligárquicos, grupos elitistas, no necesariamente grupos políticos solamente, sino que grupos políticos, amarrados con algunos grupos empresariales que han permitido en conjunto convertir al Estado de Honduras en una red criminal. Y esa red criminal no es que uno lo dice con gusto, con placer o con honor, no, o por atacar a un partido que hoy gobierna el país. No es por eso. Es porque queremos que esta situación cambie en Honduras. Cuando resulta que ya en los próximos días se dará la sentencia definitiva en cuanto al término de los años en el juicio contra Tony Hernández, cuando desde ese momento para acá comenzó a decirse tantas cosas que ya las escuchábamos acá en Honduras, que ya las sabíamos, que sonaban como fuertes rumores, pero que quedaron confirmadas como palabra de verdad en las cortes norteamericanas, hemos empezado a ver cómo de verdad hoy acá en Honduras hay un cartel que está gobernando el país. Y ese cartel está en guerra. Y hay una guerra que está asesinando, matando testigos, socios, al puro estilo de cualquier película que usted pueda ver de narcotráfico. Ya salió la serie, la segunda temporada de la serie Narcos México, y debería estar a punto Netflix de preocuparse y ocuparse en hacer Narcos Honduras. Porque hoy nuestro país está siendo dirigido y gobernado por esos grupos criminales vinculados con el narcotráfico, que están matando y que están asesinando. Hoy he convocado un panel de lujo para poder platicar, conversar de estos temas con mucha seriedad y con mucha profundidad. No creo que haya podido convocar dos mejores personas para hablar de esa temática. Me va a acompañar esta mañana la comisionada en condición de retiro, actual diputada del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación, doña María Luisa Borjas. Comisionada, buenos días, bienvenida. Muy Gracias por días. darnos el honor de compartir estos temas. Yo sé que son delicados, pero bueno, usted está acostumbrada. Para eso son gajes del oficio. Bueno, buenos días, bienvenida. Para mí es un placer también y un honor estar en este programa que creo que tiene el mayor rating del país. Y sobre todo hablando de temas de actualidad, de temas que nos interesan a todos los hondureños, de temas que están en este momento vulnerando la seguridad del Estado, están vulnerando la seguridad personal de cada ciudadano y sobre todo que pone en riesgo lo que es un Estado de Derecho y la democracia en nuestro país. Cuando vemos que miembros de los cuerpos de seguridad del Estado se enfrentan entre sí y asesinan a compañeros con el objetivo de rescatar a un reo. Y a mí nadie me quita de la cabeza que fueron miembros de una unidad élite los que cometieron este hecho. Mire, lograron cumplir a cabalidad su misión. Neutralizaron la seguridad estatal que tenía, que le daba protección y custodia al reo. Lograron rescatar al reo y asesinaron al testigo clave. O sea, objetivos cumplidos por como le digo, por miembros de una unidad de élite. No es también de cualquier unidad, ¿verdad? Militar o policial. Pero también vemos en un video que anda circulando por ahí
que los mismos custodios del reo prácticamente entregaron al individuo, ¿verdad? A los que iban a rescatarlo. Entonces, ¿qué hay aquí? Complicidad. Definitivamente se pone de manifiesto, en primer lugar, la negligencia del Estado para proteger la vida de estas personas, y luego claramente se ve la complicidad, pero lo que más me puede a mí, que son capaces de asesinar miembros de los mismos cuerpos de seguridad, compañeros de armas, como en este caso, que murieron 2 policías y 2 militares. O sea, policías matando policías. Bueno, imagínense. Militares matando militares. ¿Qué se puede esperar si esos son compañeros, si ahí existe un espíritu de cuerpo, y si ya esto no se respeta? ¿Qué podemos esperar del resto de los ciudadanos, por favor? ¿Verdad? Por lograr un objetivo no les importa quitarle la vida a los mismos compañeros. Eso es terrible. Yo creo que ya esto se salió de las manos, se salió de control, pero todo porque tenemos una narcodictadura mal gobernando este país, que es la que dicta los lineamientos para que este tipo de hechos se susciten, y desafortunadamente se van a seguir viendo. Con esto de la sentencia de Tony, sí, vamos a seguir viendo este tipo de actos como el asesinato de Magdaleno, por ejemplo, ¿verdad? Como este rescate que cobró 4 vidas, y no sabemos qué más vamos a seguir viendo en aras de proteger el crimen organizado en nuestro país, ¿verdad? Que está entronizado en todos los sectores, en sector privado, la empresa privada, y no digamos el sector estatal, en todas sus unidades e instituciones, policía, Fuerzas Armadas, Congreso Nacional, Fiscalía, las policías de investigación. Bueno, están totalmente cooptadas por el crimen organizado. Da tristeza realmente, porque este es nuestro país, aquí vivimos, aquí viven nuestros hijos, nuestros nietos, y aquí van a seguir viviendo si es que este país sigue existiendo, porque ya hay una profecía de que para el 2050 Honduras va a haber desaparecido. Hasta mucho tiempo. Porque así como vamos. Comisionada, así es. Comisionada, también estamos a la espera ya del capitán Santos Rodríguez Orellana, que ya está a punto de incorporarse con nosotros en nuestro panel esta mañana. Tengo un tuit ahí que posteó el abogado Marlon Givas, le quiero leer el contexto, porque vinculado a este caso, yo le consulto a usted, comisionada, y cuando venga el capitán, que ya está aquí cerca con nosotros, me acaba de escribir, ¿todos estos casos tienen vinculación? O sea, o son hechos aislados uno de otro. Después del juicio de Tony, el asesinato de Magdaleno, asesinan a uno de sus abogados, amenazan a otro. Después, bueno, en esa línea de tiempo usted recuerda en el mes de diciembre cuántas masacres en las cárceles. Así es. La captura del comisionado general Leonel Sauceda, este rescate de este Porky. ¿Todo esto tiene que ver entre sí, comisionada? Definitivamente. Tiene que ver desde el momento, como le digo, que una narcodictadura mal gobierna este país. Todos esos hechos están directamente relacionados, porque desafortunadamente en nuestro país no existe la institucionalidad. Es a una sola voz que se mueven todas las instituciones del Estado. Entonces, todos estos hechos tienen una relación directa con el juicio y próxima condena de Tony, pero básicamente
con el hermano de Tony, que es el que gira las órdenes en todas las instituciones del Estado, ¿verdad? Todo esto definitivamente no ha sido por iniciativa propia de ningún miembro estatal. Las órdenes vienen desde arriba. El hecho de callar a las personas, de borrar evidencia, de que no quede huella, como decía la canción, eso es por órdenes directas del usurpador de la presidencia, porque él cree que haciendo estas cosas ya no va a haber forma de probar ciertos hechos. Sí, los hechos ya están probados. Sí. Ya... O sea, todo esto tiene vinculación con quitar evidencias, con sembrar terror en los posibles testigos. Y no para Tony, porque Tony ya está condenado. Correcto, sí. No, para él. Él está eliminando, supuestamente, toda vinculación propia con el crimen organizado. Pero si eso ya, allá en Estados Unidos, ya lo tienen totalmente investigado, probado por medios irrefutables, ¿verdad? Por la prueba científica, por vaciados telefónicos, ¿verdad? Por escuchas de conversaciones, por hechos suscitados. O sea, ya eso está. Más bien con esto yo creo que se empeora la situación, sí, porque ya incluye, imagínense, el asesinato de miembros de los cuerpos de seguridad del Estado. Eso es grave y a manos de sus propios compañeros. Yo quisiera que esos oficiales, tanto de Fuerzas Armadas como de la policía, vean que a la hora de la hora no hay lealtad, no hay protección, que cuando alguien se impone, cuando alguien estorba para alguna actividad, para alguna acción, es simple y sencillamente eliminado. No hay respeto. Así que yo pienso que las personas que están queriendo colaborar y con este borrón de evidencias, que lo piensen dos veces, porque lo que están haciendo es cavando su propia pena. Sí. ¿Verdad? Comisionada, en ese tuit que escribía el abogado Marvin Híbar, son dos justamente. En uno, en el que está en la parte de abajo, que fue el primero que él escribió, deja entrever la posibilidad de que Porky sea asesinado. No, él dice, para mí ya está asesinado. Está muerto con usted. Para mí dice, ya está muerto. Lo más probable, escribe Marvin Híbar, la parte de abajo, si me ayuda los compañeros en el máster, ese fue el primero que escribió. Lo más probable es que el Porky, bueno, el abogado Mejía es un abogado penalista que está, pues, conoce estas intríngulas, igual que la comisionada Borjas y el capitán Santos Rodríguez Orellana, que ya se incorporará con nosotros. Lo más probable es que el Porky no vuelva a la cárcel, sino que la próxima vez que sepamos de él será por la noticia de su muerte, escribe el abogado Mengíbar. Así es. ¿Es descabellado pensar en eso? No, y sí es que aparece, ¿verdad?, el cuerpo, pero ese no fue un rescate, fue un secuestro. Lo que se quería era cortar ese vínculo, porque el Porky trabajó con Tony y trabajó con Juan Orlando. Entonces, lo más probable es que él ya no esté. O sea, eso no fue un rescate, nosotros. Fue un secuestro, dice usted. Fue un secuestro. ¿De la misma autoridad? De la misma extrayéndolo. Autoridad, extrayéndolo de un juicio donde él podía hablar o evitando que pudiera ser trasladado a Estados Unidos, donde tenía mucho que decir en esa corte del Distrito Sur de Nueva York. Para mí, el Porky ya no está entre nosotros, ya está definitivamente en el otro mundo, ¿verdad? Porque lo que se está haciendo y en una forma burda, en una forma escandalosa, es precisamente tratando
de borrar y de anular esos vínculos del narcotráfico con el que usurpa la presidencia en este momento en nuestro país. Definitivamente no le puedo decir presidente, no me sale, no me nace. Está destruyendo nuestro país, está destruyendo todo por lo que se luchó, donde quedaron vidas perdidas por luchar por derechos, por conquistas, y en este momento han tirado por la borda todo ese sacrificio. Todo lo que se había conseguido en este momento ha retrocedido. Estamos hundiéndonos y eso no se lo vamos a perdonar. Sí. Un país tan bello, un país tan noble, con gente talentosa, con jóvenes que tienen que huir de este país porque los persiguen, porque no hay espacio para ellos. Definitivamente no podemos perdonarle, ¿verdad?, el hecho de que esté destruyendo. Pero además yo quisiera hacer un llamado a la conciencia del resto de las autoridades que no están tan embarradas, que ya no sigan cumpliendo estas órdenes ilegales y destruyendo más al país. Imagínese usted mencionaba el ascenso y posterior captura del comisionado general Sauceda. Mire, a este oficial desde el 2002 le vienen investigando. Hay un expediente abierto desde el 2002 cuando conjuntamente con otros oficiales bajaron una narcoavioneta en Choluteca. Entonces, ¿cómo es que pueden las autoridades definitivamente decir que no conocían, que no sabían? Mire, y esa comisión depuradora, por favor, muy bien lo que hizo nuestro compañero Jorge Cálix de pedir que se interpelara la comisión depuradora, porque entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Ahí hay una violación a los deberes de los funcionarios, ahí hay colusión, hay encubrimiento por parte de esta comisión, de esta supuesta comisión depuradora, que permitieron el ascenso, no solamente de Sauceda, entre esos 7 generales ascendidos, hay uno acusado por violación, hay otro que fue mano derecha de Calidonio, el que fue a traer el vehículo que el Chapo Guzmán le mandó a Calidonio, lo fue a traer a un punto ciego de la frontera con Guatemala. Está otro que dirigía CEINCO y era el que apagaba los radares cuando le avisaban que iba a entrar una narcoavioneta. O sea, ¿cómo es posible que hayan ascendido estas personas? Además, las ascendieron a destiempo, porque hay otras personas que están haciendo fila, ¿verdad?, para ascender, y entonces han violentado el principio de jerarquía y disciplina dentro de la institución policial, solo para favorecer a los que forman parte de esta estructura criminal. ¿Y cómo es que esta comisión depuradora manda 6,000 policías depurados sin hacerles una audiencia de descargo? Sin que hayan sido vencidos en juicio, o sea, no se les respetó su derecho a la defensa, el principio de inocencia, y se fueron 6,000 policías a la calle. Y en cambio estos, que tienen tremendos problemas, que están involucrados en delitos mayores, ¿cómo es que estos son protegidos? La Junta Interventora tiene que dar cuenta de sus acciones, definitivamente. El otro tuit que puso el abogado Mengíbar, que también se lo comparto porque vincula justamente lo que usted menciona en este momento, comisionada. Dice el abogado Mengíbar Rosales: definitivamente el operativo de rescate, entre comillas, de Porky fue efectuado por o en coordinación con la policía preventiva y o policía militar de orden público. Esa coordinación y cooperación incluyó, dice, no sé si lo pone en forma sarcástica, el compromiso de devolver la indumentaria, armas y demás pertrechos facilitados para el hecho. O sea, sin colusión
sin coordinación con la policía, los mismos policías, no hubo manera de llevar a cabo esta acción. Definitivamente no. Mire, ahí habían 8 patrullas policiales con elementos policiales. ¿Cómo es que va a llegar un pequeño grupo a entrar como a su casa y arrebatarles un reo que ellos están custodiando? Sin colusión, sin coordinación, esto no se hubiera logrado, definitivamente. Y como digo, tener que asesinar a 4 miembros de los cuerpos de seguridad del Estado, o sea, para ellos el fin justifica los medios, no importa quién haya que matar, no importa quién haya que encarcelar, el objetivo es borrar huella, borrar evidencia, eliminar testigos. Eso es lo que se está dando en este momento y desafortunadamente de aquí a que le individualicen la pena a Tony van a seguir este tipo de hechos, van a seguir. Mire, en las cárceles han muerto gente que ni siquiera los medios de comunicación lo han dado a conocer. ¿Por qué? Porque también tenemos esos medios tarifados, ¿verdad?, que están encubriendo estos hechos y no saben que están socavando las bases fundamentales de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia y de nuestro país. No les importa, con tal de que les pasen un billete, no ven más allá. Ellos tienen familia también, tienen hijos que van a seguir viviendo en este país. ¿Qué es lo que les vamos a entregar? ¿Qué es lo que les vamos a dejar? Definitivamente yo hago también un llamado a la conciencia de todos los hondureños que queremos este país y que lo queremos rescatar. Yo pienso que debemos empezar nuevamente con las movilizaciones de los indignados, de las antorchas, demostrar nuestra indignación, demostrar nuestro rechazo a que nuestro país sea se haya convertido en un narcoestado. No podemos seguir. Comisionada, cuando pasan estas cosas, usted estuvo dentro de la policía, conocía los casos y las investigaciones que se llevaban a cabo ahí. Hay manera, y no me voy a referir primero a la Comisión Depuradora, que usted ya le hizo mención, sino que a la autoridad interna de la Policía Nacional. ¿Es que acaso esto se le escapa a la inspectoría de los interna, se le escapa la información de inteligencia que hay a lo interno de la policía? ¿O esto es de conocimiento público a lo interno? Y si es de conocimiento público es lo más grave, porque al final, ¿cómo es posible que no se detengan estas acciones, comisionada Borjas? Bueno, y que esa gente siga portando el uniforme que le pone el pueblo hondureño. Las autoridades pecan, unas por acción y otras por omisión, porque como autoridad no pueden quedarse callados. Tienen que denunciar, tienen que actuar. Y definitivamente hay gente que por miedo no actúa, porque al ver este tipo de cosas, definitivamente, óigame. Bueno, mire, yo conozco un policía que fue miembro de Inspectoría General, que a pesar de que muchos oficiales han dicho públicamente que la Inspectoría General no investiga delitos, sí investiga delitos, y yo en mi poder he tenido muchos informes de la Inspectoría General de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué pasó con este miembro de la policía? Como no lo pudieron neutralizar ni con dinero ni con amenazas, fueron a sacarle su hijo de 11 años a su casa y se lo asesinaron. ¡Qué barbaridad! Cosas ¿Información que usted tenía? Claro, imagínese. ¿Mismos policías? Claro. Se lo fueron a sacar a su casa y lo asesinaron. Un niño de 11 años, ¿verdad? Entonces, imagínense, si son capaces de cometer este tipo de acciones, ¿qué podemos esperar? ¿Qué puede esperar un ciudadano común de la policía si son capaces de asesinarle un hijo a un compañero? Entonces, ese tipo de cosas. Por eso, ¿qué pasa? Ya con esto
ya los otros se quedan callados, porque dicen, si nosotros hablamos, nuestra familia está en peligro, es que estamos en manos del crimen organizado. Y eso es lo que ha sucedido en el país. Muchos se callan no por colusión, se callan por miedo. Ahora, el rol de la Comisión de... Porque mire, viendo el caso del ascenso, bueno, ya vio usted lo que este policía, Mauricio Hernández Pineda, también se ha revelado sobre su accionar, sobre sus vínculos con el narcotráfico. No, y prefirió irse a entregar a las autoridades estadounidenses porque aquí no le pueden garantizar su vida. Allá va a estar preso, pero sabe que va a estar vivo. Aquí no, aquí ya vio que el objetivo es borrar toda evidencia y no importa matar a quien sea. Prefirió irse a entregar. O sea, que él para salvaguardar su propia vida, mejor se entregó, porque se entregó, entiendo, en el aeropuerto Aurora de Guatemala. En Guatemala, se entregó a la DEA. Así es. Pero además quiero decirle que el comisionado general Sauceda Guifarro, que ha estado en toda esa entramada, también pidió ayuda a la embajada americana. Él, el día anterior a su captura y toda la noche estuvo rindiendo declaración en la embajada americana y además negociando su extradición porque él prefiere que se lo lleven extraditado y la salida de su familia del país. Reitéreme eso, el comisionado Leonel Sauceda Guifarro, horas antes de su captura. El día entero antes. El día entero antes de su captura estuvo rindiendo declaración a la embajada americana. Y toda la noche estuvo rindiendo declaración a la embajada americana, negociando su extradición y la salida de su país, la salida de su familia del país, porque sabe que aquí no se le garantiza su vida, que aquí le puede pasar lo que a Magdalena Omesa. Entonces, la gente quiere preservar su vida y la de su familia, como hicieron los cachiros, que igual se fueron a entregar y negociaron la salida de su familia. ¿Se le adelantaron entonces a Sauceda en su captura? Sí, la verdad es que sí, la adelantaron porque precisamente ya estaba la orden de extradición. Entonces, le metieron ese juicio aquí para evitar la extradición. Pero él prefiere irse extraditado. Si usted lo ve en esas gráficas donde él aparece, mire, tiene una cara de aflicción, tiene una cara porque sabe que en este momento estar en las manos de autoridades hondureñas es tener su vida en un hilo. En cualquier momento lo pueden asesinar. Hoy la vida de Leonel Sauceda está amenazada, dice usted. Está amenazada. Definitivamente. Está amenazada porque está en manos de autoridades hondureñas y toda la institucionalidad obedece a las órdenes del narcodictador que está mal dirigiendo este país, y él solo da una orden y cualquier persona es eliminada acá. Entonces, eso es serio que usted menciona. No, es que así está la situación, así está de grave la situación en nuestro país. Aquí no hay garantías para nadie, garantías ni de que le preserven su integridad física, su vida o su libertad. En este momento están prácticamente suspendidas las garantías constitucionales en nuestro país. Sí. Quiero mostrarle un video antes de presentar al capitán Santos Rodríguez Orellana y retomar todo lo que hemos venido conversando con usted sobre una declaración que dio en un frente a frente hace muchos años el presidente Zelaya. Y cuando usted ve, por ejemplo, el mecanismo y el modo en el que secuestran, para decirlo así, al Porky, por ejemplo, o como el mecanismo que hemos venido viendo últimamente, policías, militares o personas vestidas como policías militares asesinando, matando. El presidente Zelaya habló de escuadrones de la muerte. Le comparto este video que en aquel momento sacudió la opinión pública nacional y muchos decían, no hombre, este Mel está inventando. Pero solo basta voltear a ver a cualquier lado para darnos cuenta que esa declaración tenía todo de verdad. Son encapuchados, con chalecos antibalas, con carros de buenos modelos. No son maras, no son pandillas,
como lo está diciendo el informe de la policía. Eso no es cierto. Son escuadrones de la muerte los que están mandando a matar y hacer limpieza social en Honduras. Y eso es un crimen del propio Estado. Con la anuencia del Estado, o con la complicidad del Estado, o con la planificación del Estado. Eso hay que pararlo en este país. Y eso debería hacer toda la sociedad civil. Toda la sociedad, la empresa privada, las iglesias, la universidad, toda la sociedad civil deberíamos de estar interesados. Bueno, y no le asesinaron a los hijos de la rectora. Deberíamos de estar interesados en parar eso. Mire, la gente no quiere hablar. La gente me costó, estuve más de 1 hora hablando con ellos. No quieren hablar porque tienen miedo, no salen ni a la puerta de su casa, les matan sus hijos en la puerta de su casa. Una grave acusación la que ha dicho en este momento, que son escuadrones de la muerte, sí, avalados por el Estado los que están haciendo esos crímenes. Sí. ¿Tiene suficiente prueba, presidente? Suficiente prueba y evidencia. No hay otra manera de juzgarlo. No son pleitos, como dicen ellos, entre pandillas, son escuadrones de la muerte haciendo limpieza social. Escuadrones de la muerte haciendo limpieza social. Eso lo dijo el presidente Zelaya hace muchos años. Y parece que lo dijo ayer, hoy mismo en la mañana. Capitán Santos Rodríguez Orellana, buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos esta mañana, capitán. Buenos días. ¿Qué balance general puede hacer usted de todo lo que hemos venido viendo? Sobre todo después de haber desprendido tantas réplicas y acciones después del juicio contra Tony Hernández. Ya hablábamos con la comisionada Borjas, asesinan a Magdaleno Mesa, a uno de sus abogados, amenazan a otro. En diciembre, masacres permanentes en las cárceles en Honduras. Capturas y me dice, hoy me está revelando aquí la comisionada María Luisa Borjas que previo a la captura del comisionado general Leonel Sauceda, él estuvo rindiendo declaración ante la embajada americana pidiendo apoyo para su extradición, para que se lo llevaran de aquí y de que no quedara capturado en el país porque su vida se ve amenazada tal como la vida de Magdaleno Mesa. Lo que pasa con Porky. ¿Todo está atado, capitán Rodríguez Orellana? Buenos días, bienvenido. Buenos días. Buenos días, comisionada. Bueno, Jorge, esto es lamentable lo que ha pasado en el país. Tenemos ya varios años de estar en esta misma situación. No se había concretado cada uno de los planes de toda esta actividad de lo ilícito concatenado con cada una de las instituciones gubernamentales de nuestro país, pero ese es un plan, ese es un proyecto que se ha venido manejando no de estos días. Jorge, usted ve cada una de las situaciones que se han desarrollado ha sido no por casualidad, sino por su misma estructura de gobierno, por su forma de gobierno y por la forma de cómo estas personas llegaron al poder. Ver la relación y las declaraciones en una corte en Estados Unidos, cuando dicen que el presidente de la República llegó a su poder por nexos con el narcotráfico, por que había sido patrocinado por el narcotráfico, y esto es lo que nos trae a nosotros a colación cada una de las situaciones en nuestro país. Es lamentable ver la muerte de tantos jóvenes, de soldados, de policías, que no tienen nada que ver en este tipo de crimen organizado. Pero yo siempre he dicho, Jorge, que el crimen organizado en el país son las cúpulas arriba, no es prácticamente lo que se ha venido manejando en nuestro país. Después de la muerte, de la captura de Tony Hernández, ha suscitado un montón de situaciones dentro de nuestro país, de muertes de personalidades, de personas que eran parte de la misma estructura de narcotráfico y todas las personas que lo cubrieron, y eso es lo que nos ha traído. De ver que alguien muere en una cárcel de máxima seguridad, imagínese lo que sucedió este fin de semana en una institución tan de prestigio como es un tribunal en nuestro país. Entonces, nosotros los hondureños, ¿qué más mensaje nos pueden dar a nosotros cuando sabemos perfectamente que instituciones gubernamentales están detrás de esta situación? Entonces, no infiere en nada de cambiar, sino que esto viene siendo como un mensaje a la población para no seguirnos manifestando en contra de este régimen, y eso es lo que nos ha causado. Usted puede ver que cada una de las situaciones que se ha venido desarrollando y las personas, hoy es lamentable más bien hoy que usted tenga problemas con la justicia y lo capturen porque puede ser asesinado por denunciar y por situaciones de las que se han venido dando. Ver cada una, el objetivo, la situación en nuestro país es totalmente improbable, ver que cada una de los actos se han venido orquestando desde el gobierno, y eso no podemos nosotros ver un tipo de situaciones. Los que miramos y entendemos, yo sé que mi comisionada mira la actitud de alguien que sabe de seguridad, que ha estado entrenado, al ver ese video en este centro
judicial En un juzgado, sí. y en un juzgado y ver cómo actúan. O sea, Y hoy- eso y hoy- no son personas para- que se acaban de poner el uniforme. Para mí no es alguien que es pandillero, alguien o alguna persona, Así sino es. su forma de actuar es lo congruente, y todo esto se ha llevado donde se tiene información que todo esto fue planificado desde las acciones de la muerte de Magdaleno, ahí sucesivamente todo lo que ha pasado en nuestro país, y está, la justicia en nuestro país sigue siendo lo mismo, no miramos nosotros por dónde esto puede cambiar. Imagínese que ese joven que mira usted en el círculo, era un policía militar que abre la reja cuando asesinan a Magdaleno, apareció decapitado aquí en la capital de la República, y nadie dijo de las Fuerzas Armadas. Sí. Las Fuerzas Armadas no se pronunció en decir por qué. Ellos mismos lo trajeron de esa zona porque supuestamente lo iban a proteger, entre comillas, y al siguiente día apareció decapitado. Y dijeron que era uno de la DPI y era un miembro activo de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo, Jorge, que estamos en un total de estado fallido. No podemos ver ni creer. Hoy la credibilidad de cada una de estas instituciones perdió totalmente su esencia, su fin, su funcionamiento en nuestro país. Ver hoy una patrulla de policía militar o policía preventiva, uno entra en miedo, o ver un retén, porque no sabemos si son verdaderos o son falsos. Entonces yo creo que el país está en problemas, y yo creo que sí hay que hacer algo para poder rescatar Honduras. ¿A ese nivel hemos llegado, comisionado? Definitivamente. Ah, es- Hemos llegado. Bueno, imagínese usted, ese policía militar, como mencionaba el capitán, apareció decapitado allá en el Hatillo, y nadie dijo nada. O sea, ni siquiera lo identificaron como miembro de la policía Sí. militar. Y luego... El policía militar que abre la reja cuando Exacto. entran a matar a Magdalena. Exacto. Apareció decapitado el día después. Así es. Y luego asesinan al director de ese Así centro es. penal, ustedes saben, en la carretera hacia el sur, ¿verdad? Le avisan de algo que sucede con su hijo, se va el hombre y lo interceptan, ¿verdad? Entonces, el objetivo es borrar toda huella, borrar todo vínculo del crimen organizado y narcotráfico con el actual gobernante del país, ¿verdad? Eso, porque como digo, Tony ya está condenado. Ya ahorita por Tony no están trabajando por limpiarle un récord a Juan Orlando Hernández, y todas esas muertes que se han venido dando es precisamente con ese objetivo, y no sabemos qué más vamos a ver. Vamos a seguir viendo con esta situación yo lo veo ya de desesperación. Sí. Esas ya son manotadas de ahogado, cuando ya no les importa ni siquiera guardar las apariencias, ni siquiera esconder este tipo de acciones. Ya es una desesperación manifiesta, ¿verdad? Total. Y como digo, no sabemos qué más se va a seguir dando en esa situación. Por lo pronto yo pienso que dentro del Congreso nosotros deberíamos de impugnar esos ascensos, ¿verdad? Esos ascensos que fueron hechos así a la carrera, sin brindar ningún informe. Nosotros nos opusimos totalmente porque no nos presentaron las hojas de servicio de esos oficiales. Dijimos, bueno, no podemos votar a ciegas, necesitamos conocer quiénes son las personas que van a ascender. Y nos dieron excusas que no tienen ninguna credibilidad, y fueron ascendidos porque previo habían cabildeado ya los votos, ¿verdad? Entonces ya tenían la certeza de que esos oficiales iban a ascender, aún con el voto en contra de toda nuestra bancada. Eso quiero dejarlo sentado, sí, dejarlo claro, ¿verdad? Que la bancada votó en contra de esos ascensos, porque casi todos esos oficiales tienen señalamientos, tienen vinculación con actos ilícitos. ¿Qué vinculación tiene desde su óptica, capitán Rodríguez Orellana, esto que pasó con el Porqui en estos juzgados? Porque uno ve una línea directa entre la accionar, por ejemplo, de Magdaleno Mesa y Tony Hernández, y esto cómo puede ligar a Juan Orlando con aquella famosa libreta donde estaban apuntados los nombres de Versace y no sé qué.
y el mismo Juan Orlando Hernández. Mire, Jorge, aquí hay una relación. Recuerde que hubo una investigación que determinaba el narcomenudeo en Honduras y todo enfocaba al hermano del presidente. Entonces, toda esta relación ha venido haciendo cada uno de los capítulos que se han venido desarrollando en nuestro país. Usted puede ver instituciones como antiextorsión. Era increíble antiextorsión. Antiextorsión solo capturaba a los 18. Y ustedes de 20 capturas que hacían era nada más enfocado a la Mara 18. Y la MS no la tocaban. Entonces uno muchas veces hoy se pregunta, cuando usted viene a ver todo este panorama que se ha desarrollado y vemos nosotros la confabulación de la familia del presidente metido en estos actos, entonces hoy determinamos nosotros prácticamente que sí había esa estructura, esa investigación que se desarrolló en este aspecto. Entonces todo esto se trae y hay información, Jorge, que esto va a salir, Jorge. Esta es una relación. La muerte de Magdaleno viene relacionada con Porky. Es un trato, algo que se determinó que lo iban a dejar libre, pero yo creo que... O sea, la muerte de Magdaleno tiene vinculación directa. Tiene vinculación directa con Porky, según información que se tiene, porque ellos, fue la gente de Porky que hizo este tipo de operaciones en la muerte de este ciudadano o este privado de libertad. O sea, la gente de Porky en la prisión fue la que accionó para matar a Magdaleno. Para matar a Magdaleno. Entonces, todo eso lo traía porque había... Es una estrategia todo esto. O sea, todo lo que se trae, el plan... Y había un compromiso de liberación para el Porky por este tipo de acciones. Y buscaron este momento, yo creo que sacrificaron 4 ciudadanos, 2 soldados y 2 oficiales de policía con un futuro por delante, lo que yo le digo, asesinar la juventud en este país para poder orquestar este proyecto. Y esto va a salir, Jorge. Yo creo que el tiempo nos da siempre la razón. Vamos a seguir luchando. Hay que seguir viendo qué se puede hacer para rescatar este país. Y esa es la realidad de nuestro país en este momento. No podemos nosotros venir a evadir. Ver ayer que tenían al comandante de la Policía Militar, al comandante de antiextorsión en un medio de comunicación y alabándose de cada uno, cuando es totalmente fracaso lo que ha habido en el país. O sea, no puede venir alguien a querer rescatar lo que ya totalmente se ha perdido. En seguridad está totalmente fallido. O sea, hoy como ciudadano, imagínense que uno como ciudadano tiene ese alcance. Hoy las otras personas y todo el resto del mundo en este país, ¿qué puede hacer? Esperar los abusos de autoridad, ver ese montón de personas uniformadas o con equipos, con chalecos y todo eso, con pasamontañas en la calle. Lo que usted espera es que lo asesinen, Así que lo es. masacren. Entonces yo creo que es un alto que se le debe poner a las instituciones de investigación. Si aquí no tenemos ni agencias de inteligencia que se determinen para hacer este tipo de operaciones. Usted mira que ahí como que sobresalieran con vehículos sin placas, con tanta rigurosidad y enfrentamiento con el ente policial. Imagínese eso que sucedió en el sur, también en el enfrentamiento que hubo ahí entre supuestamente el equipo de antiextorsión, antimaras y pandillas contra los policías preventivos, que ellos están con su uniforme y todo eso en la calle, porque son actividades que se han desarrollado y todo el crimen organizado en nuestro país se ha desarrollado de la misma forma. Usted ha visto asesinatos de estudiantes utilizando uniformes de la ATIC, asesinatos de personalidades utilizando uniformes militares, policiales. Entonces, yo creo que había que sentarse, estructurar y ver qué se puede hacer en este momento para poder poner un distintivo diferente para las organizaciones, porque hoy no sabemos quiénes son. Lo que yo le decía anteriormente, Jorge, hoy no puede decir usted si alguien no para, si es policía. Mire ese video, por ejemplo. Exactamente. Ahí usted, si usted ve en ese carro ahí... Imagínese sin placas, con esos fusilones. ¿Qué piensa usted? Que es un grupo armado, que no pertenece a ninguna institución, porque no anda ningún distintivo. O sea, conseguir un chaleco, todo eso, se los prestan y todo. Yo creo, Jorge, que estamos en tiempos difíciles, en algo que no miramos la luz, que esto puede cambiar y puede rescatarse nuestro país, pero hay que hacer el intento para poder ver qué podemos hacer para poder rescatar Honduras y yo creo que es el momento que los hondureños y las personas que somos más los buenos y en este momento debemos de unirnos para poder salvar y ponerle un alto a esta situación. Yo creo que el Congreso debía estar viendo qué puede hacer para poder regular el uso de este equipo. Imagínese, usted encuentra a alguien con esas características en la calle, un vehículo sin placas, alguien sin identificación, sin nada, usted espera que es un grupo armado que lo va a asesinar. Así es. Delincuentes, Así es. eso es lo que piensa. Y el capitán ha dicho 2 cosas importantes. Una, el hecho de que cómo es posible que la autoridad
ande con su rostro cubierto. ¿Por qué tiene que andar Así es. con el rostro cubierto, que uno no sabe con quién está tratando? ¿Por qué no andan ahora identificados? Yo me acuerdo que a nosotros nos exigían en nuestro uniforme el apellido y el número de serie. ¿Por qué ahora uno trata con una persona y usted no sabe con quién está tratando? Lo detiene una persona que usted no sabe quién es, incluso no sabe si es o no autoridad, porque anda con la cara cubierta y anda sin ninguna identificación. No puede ser, la autoridad tiene que estar debidamente identificada. Por otro lado, lo que mencionaba nuestro coordinador general, Manuel Mel, ¿cómo se llama? Es cierto, están actuando los escuadrones de la muerte en nuestro país. No se ha detenido esa situación en nuestro país. Hay escuadrones que están especialmente para eso, para eliminar a las personas que ellos consideran que les están haciendo un daño, ya sea con sus declaraciones, ya sea con sus acciones, con lo que sea. Aquella persona que consideran un estorbo, que consideran que es una amenaza para sus actividades delincuenciales, está siendo eliminada. Pero también quiero mencionar algo de lo que dijeron los comandantes que salieron en un medio de comunicación el día de ayer, lavándose las manos, pidiendo más presupuesto. No, Óigame, si eso tiene, mire, más bien tenemos que hacer una evaluación que tiene que ser por resultados. Si no han dado ningún resultado, ¿cómo es posible que se les va a dar esos son los resultados más? Bueno, los resultados son los que vemos en pantalla. Esos son los resultados. Resultados negativos. Y además, culpando a los organismos de derechos humanos por la delincuencia. Dice que porque los organismos de derechos humanos protegen a delincuentes, y no es eso. El espíritu de las instituciones de derechos humanos es para que a ningún ciudadano se le violenten sus derechos. No importa si ha delinquido, no importa quién es, pero es un ser humano que de lo único que se le tiene que privar es de su libertad, pero no se le va a privar ni del agua, ni de las medicinas, ni del respeto a su integridad física, ni tampoco se le va a quitar la vida. Eso es lo que hace. Dice que por qué no se pronuncia cuando muere un soldado, es que precisamente las instituciones de derechos humanos se crearon para proteger a los ciudadanos de los abusos del Estado. Ya la policía, las Fuerzas Armadas y todos tienen sus propios sistemas de protección y de investigación. Cuando un ciudadano común asesina a otra persona, ese es un delito común y corriente. Pero cuando una persona investida de autoridad le violenta los derechos a un ciudadano, entonces es materia de las instituciones de derechos humanos, no de otra situación. Entonces hasta demuestran ignorancia, ¿verdad?, con esas declaraciones. Y como le digo, y un descaro pidiendo más presupuesto con estos resultados nefastos que hemos tenido. ¿Cómo se van a atrever a pedir presupuesto? Ustedes dos que han tenido la oportunidad en buena lid de portar un uniforme en nombre del pueblo hondureño, porque ese uniforme no es que les da carta abierta, es un uniforme en nombre del pueblo hondureño. ¿Cómo poder leer, para ir a la pausa comercial después, cómo poder leer, ustedes que estuvieron, que les ha tocado estar en situaciones complejas, ponerse un uniforme, enfrentar la delincuencia o acciones de crimen organizado, cuando usted ve esas imágenes de cómo liberan, o otros dicen secuestran a Porky, ahí me queda una duda en cuanto al objetivo. Uno dicen, como usted plantea, una liberación, porque era un compromiso, porque la gente de Porky asesinó a Magdaleno Mesa, dice. Entonces el compromiso era liberarlo. Otros creen que fue un secuestro más bien, que lo secuestran, y otros aseguran incluso que hoy ya Porky podría estar incluso asesinado. O sea, son especulaciones, pero aquí, pues, lastimosamente nos han dejado la mente abierta para pensar lo que querramos. Pero si ponemos el video de la liberación o secuestro, como se le pueda llamar a lo que pasó con Porky, ¿qué logra leer usted ahí, capitán Rodríguez Orellana? Y después le hago la misma consulta a la comisionada, porque
Ustedes han estado en situaciones vestidos así, han estado así. O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿Quién ordena, por ejemplo, que se haga eso Mire, Jorge, en un juzgado del país? Para empezar, eso tuvo que haber sido personas que conocían. Para hacer un tipo de esta operación, ellos primeramente hicieron un reconocimiento del área y quién más que las mismas autoridades, porque yo no creo que personas ajenas a esto pudieran haber entrado a este edificio para hacer un reconocimiento, y la forma como operan y cómo se hace la operación, prácticamente son personas entrenadas para poder llevar a cabo este tipo de actividad. Recuerde que estamos viviendo momentos difíciles en nuestro país, que se perdió la credibilidad de cada una de las instituciones gubernamentales, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de la creación de luchas antimaras, de antiextorsión, de tanta institución que crearon en este país para poderle sufragar la economía de este país, o para poderse consumir el presupuesto de nuestro país, que eso es a lo que hemos llegado. Hay tanta intervención de esto que hoy no sabemos nosotros a qué institución pertenece, si a antiextorsión, a maras y pandillas, y ver este tipo de mensaje. Y esto también nos trae un mensaje a nosotros como población. O sea, no solo es la liberación o el secuestro de este privado de libertad, sino que también un mensaje que nos están enviando al resto de la población de qué es capaz el gobierno de nuestro país para poder mantenerse en el poder y mantener calmada a esta población que tanto lo necesita. Yo creo que el mensaje más claro, Jorge, aparte de la liberación y todo eso, es el mensaje que nos está mandando a nosotros. Lo que están dispuestos a hacer. Lo que están dispuestos a hacer y lo que nos están mandando a decir como población. Bueno, matamos a alguien en una cárcel de máxima seguridad, hicimos el secuestro o la liberación de este detenido, de este privado de libertad en un juzgado. Entonces, ¿de qué somos capaces? Y con todo esto, entonces, este es un mensaje para aterrorizar al pueblo hondureño. Yo creo que eso es lo más importante y lo más primordial en estos videos. Y también la difusión, porque usted ha visto que rapidito lo difundieron, lo mismo que pasó con Magdaleno en la cárcel, lo que pasó en esto. Y ya incluso hasta la gente, hasta para salir a protestar hoy en día, hay que pensarlo nuevamente, porque usted puede ser asesinado. Y esta es parte de la estrategia de seguridad de nuestro país. Es un mensaje claro que nos están dando a nosotros para que nos mantengamos en zozobra, y no hay ninguna otra más explicación que lo que quieren con la difusión de estos mensajes y la situación que se desarrolló en este juzgado es que el pueblo hondureño se mantenga aterrorizado en este momento y bueno, esperar nada más que sigan destruyendo y destrozando nuestro país. El mensaje que se manda ese capitán Rodríguez Orellana es: estamos dispuestos a todo. Así es, aterrorizar a la población, ¿verdad? De que ellos tienen el poder para mandar a asesinar y para hacer lo que sea. Yo desde un principio dije, esa es una unidad militar, policial y élite, no es cualquier unidad, ¿verdad?, que iba a hacer esa operación ahí. Y luego, posteriormente, que encuentran a uno de los supuestos hechores en un busito con 55 armas, que lo encuentran muerto. Ese era Rosel Vladimir Gámez Caballero, era un policía también. Era un policía y aparece muerto y con 55 armas. Si los periodistas tuvieran la curiosidad cuando hacen esos despliegues publicitarios en los operativos con los decomisos de armas y vieran las series de las armas, verían que esas armas ya han sido presentadas en otra, cuando en una, ¿cómo se llama?, cateo en centros penales, cuando detienen a algunas personas. Hay que chequearles los números de serie a esas armas y van a ver que esas armas posan en un operativo, posan en una detención, en este caso con este policía que también asesinaron, ¿verdad? Con esas mismas armas. Como le digo, hay que chequear los números de armas para ver que son las mismas que las utilizan para ponérselas a todo mundo, ¿eh? Y para inculpar a la gente. ¿Qué es lo que viene de aquí en adelante? Porque si nos hubiéramos preguntado qué es lo que viene después del juicio contra Tony Hernández, ¿se hubiera imaginado esto, lo que ya pasó?
Y si lo hubiera imaginado, bueno, ¿qué viene aquí en adelante? Después de la pausa me lo comenta el capitán Santos Rodríguez Orellana, nuestro invitado esta mañana, y también la comisionada en condición de retiro, también diputada del Congreso Nacional, doña María Luisa Borjas. ¿Se hubiera imaginado usted que esto es lo que venía después del juicio contra Tony Hernández? Si no, pues imaginémonos qué es lo que viene después de hoy. Una pausa y venimos. Bien, regresamos al foro. Esta mañana estamos conversando con el capitán Santos Rodríguez Orellana y también la comisionada en condición de retiro, diputada del Congreso, María Luisa Borjas. Le preguntaba al capitán Orellana y también a la comisionada Borjas, después del juicio contra Tony Hernández, ¿ustedes imaginaron que esto es lo que venía? Bueno, mire, en esto, Jorge, recuérdese que era una estructura criminal, y no podemos negarlo. Nuestro país está siendo gobernada por este tipo de personalidades, donde cada uno de los actores de nuestro país han sido mencionados, no solo por personalidades o por nosotros o por tantas situaciones en nuestro país, sino que ha sido mencionado en la Fiscalía en Estados Unidos. Ver mencionar al ministro de Seguridad, Julián Pacheco, no solo una vez, mencionada cada una de las actividades del ilícito, oficiales de alto poder en nuestro país, diputados. Entonces todo esto se ha venido relacionando una vez después de haber finalizado y concluido el juicio de Tony Hernández, el ajuste de cuentas. Esto es como un ajuste de cuentas, sí. Es como ver esas narconovelas. Estamos Así exactamente en ese espacio de ver las narconovelas, el ajuste de cuentas, quién fue el sapo, quién lo quemó, quién son parte de la misma estructura. O sea, ese es el momento que está viviendo hoy. Es el momento que estamos viviendo hoy. Yo anteriormente en un medio de comunicación lo dije, yo creo que esto, la colombianización en nuestro país nos trae el reflejo de lo que pasó en Colombia con la guerra de las drogas, y esto es lo que está sucediendo en nuestro medio. Nos falta todavía llegar a ese paso de ver los coches bombas, de ver todo eso, pero para ese rumbo vamos y caminamos hacia ese rumbo. Lo último que nos falta es parte de eso de la historia, y eso no lo podemos cambiar. Entonces todo se ha venido orquestando desde su política de gobierno, las instituciones gubernamentales que colaboraron para poder desarrollar esto. Es lamentable ver Fuerzas Armadas, Policía, todos los entes de gobierno confabulados con este tipo de actividades y que han venido a dañar a nuestra población. O sea, no es parte que solo dañaron a alguien en nuestro país, sino que han deteriorado la economía, han deteriorado la educación, sí, la salud, todo ha colapsado en nuestro país. Y eso es un ajuste de cuentas prácticamente después de la sentencia del juicio de Tony Hernández. Lo que han estado callando es limpiando cada uno de los escenarios de involucramiento con el presidente de la República, con diputados, con militares, con policía. Entonces todo esto nos ha traído un escenario de violencia en nuestro país. O sea, no es culpa de narcotráfico, sí, no es culpa de maras y pandillas, no es culpa, sino que yo siempre he dicho, en nuestro país el crimen organizado se llama Consejo de Defensa y Seguridad, porque ¿dónde está todo? Mire, toda la nomenclatura de orden y la vinculación. Mire, ahí está en Consejo de Defensa y Seguridad, fiscal, está las Fuerzas Armadas, está la policía, está el presidente. ¿Y quién orquestaba todo esto? Sí. Si cuando se menciona que Juan Orlando Hernández era parte de la estructura del narcotráfico en nuestro país, entonces ¿cómo vamos a venir a decir nosotros hoy en día que el Consejo de Defensa y Seguridad no es el crimen organizado en este país? O sea, hoy nosotros entendemos, y todos los mensajes que se dan en este país ha sido orquestado en favor a eso. Después de la caída de este narcotraficante ya hoy culpable en Estados Unidos, esto es lo que nos ha arrastrado, ver la realidad de nuestro país, muerte de tantos ciudadanos, de tantos hondureños, que aquí hay personas que han salido huyendo. Yo tengo conocimiento de sargentos que han ido, que participaban, que estuvieron en la seguridad de Juan Orlando Hernández Alvarado y de Tony Hernández, que están en Estados Unidos, se fueron con toda mi familia, porque participaron en eso. Pidiendo protección. Pidiendo protección. Aquí hay oficiales que negociaban y que andaban con Tony Hernández, y ahí son tenientes coroneles, y que toda su vida han estado en eso. Y son parte de la misma estructura y de las Fuerzas Armadas. ¿Todavía están ahí? Todavía están ahí en eso, porque todavía los protege el sistema. Mira, ahí mencionan a un mayor ahí que le decían el peludo en los juicios de Estados Unidos. Imagínense que uno medio lo relacionan y como no es de esa misma argolla, ahí va para afuera, baja deshonrosa. Hay personas que los mencionan en la corte de Estados Unidos y ahí los tienen todavía. Ahí están, ahí en el poder todavía. Entonces, ¿por qué esas personas no las apartan
y les preparan todos esos requerimientos, no para tirarlos a la calle, sino que creo yo que ese es el error que cometen las instituciones. Fuerzas Armadas, en mi caso yo les dije, bueno, preséntenme pruebas y todo eso, preséntenme a la fiscalía y no me manden para la calle, para mi casa, sino que me manden de preso si yo soy culpable de cada una de estas actividades. Pero eso es lo que sucede en nuestro medio, Jorge. Yo creo que la caída del narcotráfico en nuestro país, el involucramiento de políticos, del gobierno en sí, lo que está ocasionando en este momento es la muerte. Usted ha visto el sector de las personas que han sido involucradas. Magdaleno, donde hay videos donde llegaba Tony Hernández a la hacienda de Magdaleno. Hay conversaciones de Magdaleno con Juan Orlando Hernández Alvarado. Entonces, ¿qué es lo hoy que nos espera? ¿Cuál es, en qué va a terminar esta narconovela en nuestro país? Pero que esta es la realidad que estamos viviendo. No es nada más lo que ha pasado en otros países y que se hace la narconovela. Pero esto es lo que vivimos hoy en día, es la realidad, no podemos cambiar. Todo lo que pasa en este momento es ajuste a cuentas para poder limpiar el nombre de la familia del presidente involucrada en narcotráfico en nuestro país. No podemos cambiar la historia. Y son los mismos que quieren llegar a seguir gobernando en cada una de estas actividades de nuestro país. Y eso es lo que usted mira, el enfoque a todo esto, la destrucción de instituciones como las Fuerzas Armadas, como la policía, que las utilizaron los políticos prácticamente para poder agenciarse de cada una de estas actividades ilícitas en nuestro país. Y ahí está viendo usted lo que sucedió con el comisionado general Sauceda, que hace poco fue detenido, lo ascendieron yo creo que hace como unos 15 días y a los 10 días estaba siendo capturado. Entonces hay situaciones de estas y esto falta todavía. Hay un montón de oficiales. Bueno, si yo les decía la vez pasada, Jorge, yo puse denuncias directamente en la fiscalía contra un montón de generales. Yo no he escuchado ningún requerimiento, ni me han llamado a mí para decir qué es lo que pasaba con estos generales. Entonces, ¿en quién vamos a creer? Es en un país que no podemos creer. Ajuste de cuentas, eso que estamos viviendo hoy, como mencionaba Borjas, bueno, o sea, una guerra sin cuartel lo que se viene en el país. Eso se pronosticó desde el momento en que Tony Hernández fue condenado. Definitivamente ya se sabía que la pieza siguiente era Juan Orlando. Entonces, en este momento lo que se está haciendo es borrando cualquier vínculo que pueda relacionar a Juan Orlando con el narcotráfico, con el crimen organizado. Pero si usted ve, por ejemplo, esta es parte de una investigación, de un ente investigativo del país, donde usted iba a ver involucrados en narcotráfico ministros de seguridad, ministros de defensa, jerarcas militares, altos oficiales de la policía, empresarios, ¿cómo se llama? Fiscales, mire usted, nada menos que la fiscal contra... Dice identificación del cartel Valle y Hernández Alvarado. O sea, es identificado como un cartel. Es que es un cartel, es un cartel. Entonces, si usted ve todas esas personas ahí involucradas y que hasta el momento ninguna ha sido tocada. Sí. Ninguna de esas personas ha sido tocada en este momento y todas son parte de ese cartel de narcotráfico. Aquí salvo los que los gringos se han llevado, como el Valle, Luis Alonso Valle, mismo. Solo, exacto. Sí. Pero de ahí el resto están bien protegidos. ¿Tiene información solo para que lo vea, capitán? Y sobre ese tema, comisionada, ese ajuste de cuentas, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde nos va a llevar? Bueno, hasta convertirnos en una guerra. Y mire lo que pronostica el capitán Rodrigo Orellana, dice, casi que está visualizando lo que pasó en Colombia, coches bombas, asesinatos graves como lo que hicieron allá. Así o sea, viene el narcoterrorismo asesinatos de jueces que han participado, asesinatos de fiscales. Mire, yo no quisiera, porque yo amo mucho mi país, y como le digo, aquí estamos viviendo y cualquiera puede ser objeto de un atentado, de muerte violenta, pero hacia allá vamos. Si esto no se para, si esto no se detiene, nada va a evitar que nosotros lleguemos a la situación que llegó Colombia y donde los índices se dispararon a 400 muertes violentas por 100.000 habitantes. Eso era lo que tenían, ¿cómo se llama? En Colombia en ese entonces, ¿verdad?
Y lo estamos viendo. Aquí el fin justifica los medios. No importa a quién haya que asesinar, no importa a quién haya que apartar del camino. Bueno, imagínese tanto el capitán Rodríguez Orellana como su servidora, fuimos víctimas de este sistema corrupto. Nos expulsaron precisamente por querer enderezar las cosas, por querer adecentar nuestras instituciones, por querer enmarcar nuestro proceder dentro de la legalidad. Nosotros estorbábamos, éramos amenaza, y por eso, con acusaciones espurias, con fundamentos realmente sin ningún sustento, fuimos expulsados, él de las Fuerzas Armadas y yo de la policía. Y yo pronostiqué esta situación desde entonces, porque es claro, si usted no retira en un momento las piezas podridas, eso contamina el resto de los miembros de la institución. Cuando yo empecé a actuar, todavía no estaba tan involucrada los miembros de la policía en narcotráfico y en crimen organizado. Ahora yo podría contar con las manos los que no se han involucrado, ya sea por acción o por omisión, como lo dije al inicio, ¿verdad? Porque como autoridad estamos obligados a actuar si tenemos conocimiento de un hecho ilícito. Y si no lo hacemos, somos encubridores, participamos del hecho delictivo. Como digo, me duele mucho que nuestro país esté pasando por esta situación, pero esto va a empeorar porque estamos viendo que ya las autoridades ya no se miden, ya no se preocupan ni por cubrir las apariencias. Es un descaro, es un cinismo para hacer acciones como esta, por ejemplo, de ahí del juzgado del progreso, ¿verdad? Una cosa cínica totalmente. Entonces no sabemos qué dimensiones puede tomar esto si no se actúa realmente dentro del marco legal. Yo hago un llamado al fiscal general, que fue calificado como el fiscal 5 estrellas, demuestre que realmente quiere a su país y que está consciente de qué es lo que está haciendo en ese cargo, y si no, déjelo para que una persona que tenga ética y que tenga valor lo haga. El presidente de la Corte Suprema, que olímpicamente dijo, nosotros ya podemos caminar solos, no necesitamos la MASI, pues los hechos demuestran todo lo contrario. Sí necesitamos un ente internacional que venga a supervisar, a dirigir las operaciones que en este momento se están realizando en nuestro país. Y hoy por hoy no se ve una salida para esta situación que estamos viviendo. No. O sea, si usted se pregunta, lo que se ve solamente es que se pueda agravar más bien lo que está pasando. En ese afán, como decía el capitán Rodríguez Orellana, de demostrar que están dispuestos a todo. Así es. O sea, eso es lo que viene. Así es. Seguir demostrando que están dispuestos a todo, vamos a seguir viendo más sangre y más violencia en el país. Es lo más seguro. Jorge, el escenario que en este momento nosotros los hondureños visualizamos es este escenario. Yo no miro otra salida, no miro otra alternativa. Los mismos actores dentro de la misma película es lo que está llevando a cabo. Presidente de la República, sus Fuerzas Armadas, su policía, porque eso ellos lo toman como personal para eso. Sí. Y se han dedicado prácticamente a destruir las instituciones, y eso es lo que está pasando. O sea, yo no miro otra salida en este momento de decir vamos a parar la criminalidad de nuestro país, porque este es un ajuste de cuentas. Esto prácticamente está a 2 años de salir del poder, y están prácticamente dejando limpio sus antecedentes y la conjugación con cada una de estas personas. Aquí en este país se vive prácticamente en guerra con el narcotráfico, pero interno. No es contra el narcotráfico, sí, sino que contra las personas que estuvieron en su momento en eso. O sea, hay una guerra de carteles hoy, una guerra... Exactamente. O Así sea, es. la misma guerra de los sapos y las personas colaboradoras
que en el futuro pueden salir a denunciar y a quemar este tipo de personas, están siendo asesinadas. Y usted mira que esto no va a parar. Y esto ha sido mensaje tras mensaje, masacre tras masacre, a lo que estamos llegando, Sí. a lo que nosotros estamos llegando. Dígame, ¿cuándo usted se iba a imaginar que en un tribunal iba a llegar a alguien a rescatar a alguien y iba a haber esa masacre entre nosotros, entre las mismas instituciones de gobierno? Porque ahí militares contra militares y policías contra policías fueron asesinados. Porque no pueden venir a decir hoy en día, justificar, a decir que no saben de dónde salió todo ese equipo. ¿Cómo van a orquestar el equipo militar que se utilizó en este tipo de operación y después quererle ver la ignorancia del pueblo, no sé cómo nos quieren ver a nosotros, que aparece otro policía muerto en un bus y aparece ese montón de armas? ¿De dónde? ¿Usted cree que si alguien se dedica al crimen organizado iba a dejar todas las evidencias? ¿Para qué? Para que le encontraran. ¿Usted cree que ellos iban a dejar botadas de bus así nomás? Las armas las hubieran escondido, las hubieran caleteado, si es lo más fácil en este país. Pero ese es un mensaje que nos están diciendo, como nos hacen ver como ignorantes, como todo el tiempo nos ha hecho ver durante todo este periodo de gobierno, desde que se pensó hablar contra ellos en el narcotráfico, el involucramiento. Y una de las situaciones es que todo el tiempo lo niegan. Niegan que este es primo, que este es hermano, que este... O sea, toda la mentira y toda la patraña en este gobierno ha salido a la luz pública y esto va a seguir saliendo. Entonces, pero lo más triste, Jorge, es que están siendo asesinados muchos ciudadanos en nuestro país por el ajuste de cuentas o el involucramiento que tuvieron con estas personas con el narcotráfico, y esa es la realidad. Y mire, las Fuerzas Armadas se ha quedado totalmente calladas. Hay oficiales con el grado de coronel que le dieron de baja deshonrosa hace poquito, pero ellos no salen y dicen eso. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, si alguien cometió un delito y todo eso, ¿por qué no lo presentan a la fiscalía y lo mandan preso? Porque nunca tienen pruebas, solo la vinculación. Y esto se ha orquestado. Y yo creo, Jorge, que estamos en momentos difíciles en nuestro país. Yo creo que la población debe entender que debemos de cuidarnos nosotros hoy en día. No podemos confiar en ningún ente de seguridad porque todo se ha confabulado. Todas las masacres en nuestro país, uniformados. Muertes de estudiantes uniformados, muertes de ciudadanos comunes, asaltos a buses, a todo el mundo anda con uniformes militares y policiales. O sea, no hay una forma cómo poder estructurar y determinar. ¿Por qué? Porque la misma corrupción del país, incluso hasta para sufragar la economía o el presupuesto de estas instituciones, crearon un montón de instituciones. Mire, hay una fuerza antimaras y pandillas, hay una fuerza anti-extorsión, Sí. hay una fuerza, dice, para el transporte público, hay una fuerza para proteger los centros penales, para todo crearon una fuerza. ¿Y por qué? Para crear confusión. ¿Y para qué? Eso Entonces, sí. Exactamente. Hoy no hayan a quién decir quién es responsable y quién no es responsable. Entonces, todo esto, yo creo que es el momento preciso que Honduras debe de sentarse. Nosotros los hondureños debemos de ver qué tenemos que hacer para poder rescatar a este país. Yo creo que es necesario y justo tomar acciones en este momento, porque si no, lo que estamos destruyendo a nuestra juventud. Comisionada, cuando comparamos lo que está pasando hoy en el país con lo que ya pasó en Colombia, ¿estamos siendo objetivos, comisionada? Definitivamente. Sí, Definitivamente que sí. Mire, con el solo hecho de reactivar el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, donde quien preside es el gobernante del país, hartamente señalado por sus vínculos, ¿verdad?, con el narcotráfico, y que tiene bajo su mando, tiene subordinados incluso a los otros dos poderes del Estado, sí, a la Fiscalía, a todos los controles democráticos, a todos los entes contralores del Estado. Desde ese momento vemos una paralización en lo que es la investigación y lo que es el esclarecimiento de los hechos en nuestro país, porque él es el que ordena y él es el que da la línea. Este caso se investiga, este caso no, esta persona se investiga, esta persona no, porque es de mi grupo, este es intocable, y así. Y por eso es que está sucediendo lo que está sucediendo. Esos enfrentamientos entre unidades, entre cuerpos de seguridad del Estado, son propiciados desde la cabeza de ese Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
Por eso, ya lo dijeron en las cortes del Distrito Sur de Nueva York, a Honduras lo está gobernando en este momento una red criminal, ¿verdad? Una red criminal, y entonces todas las acciones que ellos hacen es en función de proteger a los miembros de la estructura y de perseguir a aquellas personas que quieren hacer algo en contra de esta narcodictadura. Y por eso vemos tantos asesinatos, y por eso vemos tanta persecución, y por eso vemos las injusticias, ¿cómo se llama? El retiro, el marginamiento de oficiales, de personas que quieren trabajar, como digo, dentro del marco legal, porque esas personas estorban, porque necesitan tontos útiles, necesitan personas que cumplan órdenes ilegales, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que de esa forma ellos se colocan en la línea de fuego, y por eso ahora los están eliminando, ¿verdad? Esto va a empeorar, y esto se dijo desde el juicio de Tony, se dijo que se iba a empeorar, porque en este momento el narcodictador está tratando de cortar todo vínculo que lo relacione con el crimen organizado y con el narcotráfico, cuando es una cuestión ya de conocimiento público, sí, ¿verdad? Pero pretenden callar, pues, pretenden borrar evidencias. Están ofreciendo 2 millones de lempiras, ¿verdad? De una recompensa para... Y dígame usted, solo un suicida daría información a estas autoridades sabiendo que pone en peligro su vida y la de su familia. ¿Quién va a dar información? Después de ese despliegue táctico que hicieron ahí en ese juzgado, ¿quién se va a atrever a dar? Pueden ofrecer 10 millones, pero la vida no tiene precio. Así es. Quiero mostrarle un material que preparó nuestro equipo de prensa justamente vinculado a esta situación de vinculación permanente con el crimen y el narcotráfico, que hoy, tal y como hemos titulado el foro esta mañana, vivimos tiempos de pudrición total. Pudrieron el Estado, pudrieron las instituciones totalmente. Las instituciones. Ya las Fuerzas Armadas de hoy ya no son las mismas que antes veíamos. La policía de hoy, comisionada, con todos sus problemas, ya no es la misma que antes veíamos. No. Las instituciones ya están podridas y corroídas por dentro totalmente. Y en 10 años después del golpe de Estado, al servicio del crimen organizado están estas instituciones, desgraciadamente. Jorge, lo que pasa es que todo esto se ha venido orquestando. Y ver usted la creación. Antes solo teníamos Fuerzas Armadas, policía y la inteligencia y todo eso. Pero hoy crear aquel montón de instituciones ha venido a no transparentar, sino que a retroceder. Porque mire, hay inteligencia del Estado. ¿A qué se dedica la inteligencia del Estado? A hacerle los mandados al presidente. Hay inteligencia de las Fuerzas Armadas. ¿A qué se dedica? A los mandados del presidente. Hay inteligencia de la policía. Entonces, hay situaciones de estas, Jorge, que no las vamos a cambiar. Lo que nosotros debemos hacer es, con estas instituciones, es reestructurar nuevamente para poder cambiarle el rumbo de las instituciones. Porque las instituciones en sí son nobles, Fuerzas Armadas, policía. Pero las personas que las están manejando no es de la mejor manera. Entonces, da lástima y da tristeza ver la creación de cada una de estas situaciones para poner o poder servirle el compadrazgo o darle a alguien que sos director de antiextorsión, que sos director de maras y pandillas, que sos director de inteligencia, que sos director de esto. Entonces, ¿en qué estamos? Con un país tan pobre, un país con tantos problemas de la sociedad, de educación, de salud, de seguridad, seguir desarrollando este teatro. ¿Pero por qué? Porque ellos lo crearon de esa manera para poder incursionar en el crimen organizado en nuestro país. Entonces hoy viene y dice la PM, no, la responsabilidad era de antiextorsión, que la responsabilidad era de la policía. Entonces, yo creo que mientras nosotros no ordenemos la seguridad de nuestro país en un solo núcleo, que dependa de una sola institución, o fortalecer a la policía para sus actividades, esa es la parte donde nosotros nos hemos equivocado. Y todo ha sido parte de un plan. Se ha equivocado parte del país. ¿Sabe por qué, Jorge? Porque cada quien debe desarrollar su función para qué fue creada. La Constitución es clara, lo que nos dice para qué son las Fuerzas Armadas, para qué la policía.
¿Y por qué no fortalecimos la policía realmente en vez de crear esa policía militar que es un desorden hoy en día, mezclado con maras y pandillas, mezclado con esto? O sea, en vez de sanear un problema con la Policía Nacional, la depuración, creamos otro monstruo a la par, que eso es lo que va a ocasionar, eso es todo lo que está saliendo al problema hoy en día. Mire, teníamos a una Policía Nacional que era o no, siempre se respetaba y siempre en toda institución va a haber sus problemas. Pero crean paralelamente otro monstruo, que este monstruo hoy en día, ¿cómo vamos a hacer para eliminarla a esta policía militar después de todo este show que ha hecho el presidente de la República y la necesidad de creación? ¿Por qué no fortalecimos una policía nacional, una policía rural y todo eso para poder encaminarnos? Y nos crearon, mire, tenemos un problema con la Policía Nacional, con esa famosa comisión depuradora que fue un fracaso en nuestro país, y hoy y creamos después otro fracaso como la policía militar. Entonces, ¿cuál es la respuesta que le dieron a este pueblo hondureño? Y estamos en total, mire, fue un total fracaso en seguridad. Crear esas dos instituciones, tanta institución paralela de seguridad de nuestro país, fue un fracaso. La policía militar, que no me digan que ha sido en beneficio de esta población, fue un total fracaso para este pueblo. Y creamos otro monstruo y otro problema, porque de ahí se deriva un montón de situaciones en nuestro país. Mire, ahí hay crimen organizado dentro de la misma institución, y que digan que es mentira, que alguien me venga a decir a mí que es mentira dentro de la policía militar, si no tenemos esa estructura criminal nuevamente comparada a la policía que nosotros teníamos. Entonces, tenemos dos monstruos hoy. El país hoy va a pelear que la policía militar, la policía nacional, entonces no estamos totalmente en concordancia para poder crear una sola institución. Yo creo que es un país pobre como nosotros no podemos mantener la necesidad de los políticos para poder tener su propia estructura criminal dentro de las mismas instituciones gubernamentales. Es que ese es el punto que usted ha dicho. Juan Orlando creó la Policía Militar del Orden Público para tener esa guardia pretoriana, ¿verdad?, bajo su mando. Es más, trató de que se elevara al nivel de constitucional y no lo logró dentro del Congreso. Pero el hecho de crear este montón de unidades es una para crear confusión y luego para diluir la responsabilidad, como bien lo estableció usted. Ahora ya no se sabe quién es el que, todos andan con la cara tapada, andan sin identificación, no se sabe quién es el que está actuando, quién es el que va a secuestrar personas de su casa que después aparecen ejecutadas. Entonces, ese es el objetivo. O sea, todo lo que se está haciendo en este momento es en función de esa narcodictadura. Es para proteger esa narcodictadura, para proteger las actividades de esta narcodictadura, y por eso colocan las piezas claves en las diferentes instituciones del Estado, ¿verdad? Así vemos dentro de la Fiscalía, ¿verdad? Están las piezas claves ahí en la Fiscalía contra el crimen organizado, ¿verdad? Vemos a una persona cuyo hermano está extraditado en Estados Unidos, persona que recibió evidencias en la detención de los Valles, y que esas evidencias, por la presión de organismos internacionales y de la ciudadanía, es que aparecieron 3 años después, pero ya totalmente sin los indicios necesarios. Entonces, se sigue manteniendo un ministro de Seguridad señalado en las Cortes de Nueva York, no solamente por los cachiros, sino también por los hermanos Flores, los hijastros del presidente Maduro de Venezuela, como el contacto para ingresar la droga al país. Un director de la policía señalado también por su vínculo con narcotráfico. De igual manera, en las Fuerzas Armadas, señalados los jerarcas castrenses, ¿verdad?, por ese vínculo con el narcotráfico. Pero todavía lo más descarado es que las Fuerzas Armadas tienen un mandato constitucional de velar porque se respete la Constitución, por mantener porque se
verifique un libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, y han hecho caso omiso total de lo que el mandato constitucional les da, y en cambio se involucran en otro tipo de actividades para la cual no están ni capacitados, ni fueron formados, ni tienen la experiencia, y por eso vemos fracaso tras fracaso, ¿verdad? Obedeciendo únicamente a las órdenes de un delincuente. Eso es lo que está sucediendo, y por eso nuestro país se está destruyendo, se está desmoronando. Aquí no hay institucionalidad, no hay Estado de Derecho, no hay respeto para las garantías constitucionales. Definitivamente tenemos que hacer algo para rescatar a nuestro país. Tengo aquí una comunicación telefónica del exdirector de la policía, don Ricardo Ramírez del Cid, que me ha pedido un espacio para participar. Comisionado Ramírez del Cid, buenos días. Aquí le escuchan mis invitados y el pueblo hondureño. Buenos días. Buenos días. Buenos días a los señores invitados, al capitán Orellana, a la comisionada María Luisa Borjas. Y buenos días al pueblo general, nacional e internacional. Mi participación es la siguiente. En ese caso de lo que es el proceso de disposiciones tribunales, ahí están manejando como que es un rescate. Y ahí así, a simple vista, se nota que es un rescate, sino que es una sustracción que tiene el muchacho, pero de una forma alevosas. O sea, va contra su voluntad. Y aparte de todo lo que se ha exteriorizado, y se mira, claro, usted va a ver las observaciones siguientes. Van a ver las observaciones siguientes. Una, son personas jóvenes, todos delgados. El único pasado de libras es que sale con camiseta blanca, que supongo yo que es el que iba con la sotana negra esa de testigo protegido. Sí. Y la otra situación es que hay un montón de armas, que es inusualmente, tantas armas, y todas quedaron en determinado lugar. Yo desconozco todo el accionar sobre lo que salen en los medios, pero a mí me han informado lo siguiente. Ahí van a plantar armas de la policía, porque esta es una escalada contra la policía, y no descansan. Miren, les voy a dar cuando los inicios de esto, cuando yo ordeno investigar lo que es la muerte del periodista Alfredo Villatoro, aparece en una prueba de vida, en la salida a Valle de Ángeles, una cámara digital de video. Una cámara digital de video en la cual pues, está la prueba de vida de Alfredo Villatoro. La policía viene, la toma, la embala, porque pidieron que fuera periodista, no recuerdo el de HR, no recuerdo el nombre. Se toma la cámara, se embala y se remite al sector público para su debida pericia técnica. En este caso, había malicia porque no nos informaron de lo que contenía la cámara, pero siempre, como siempre, nos damos cuenta de una manera con amigos, y nos damos cuenta de que en esa cámara, en la memoria oculta, hay fotografías de un oficial de policía. Desde ahí ya querían involucrar a la institución y a sus personas en actividades ilícitas. Se hizo toda la investigación, aún así, procedimos con toda la investigación acerca de la oficial de policía y concluimos de que ella no tenía nada que ver porque presentó cargos habidos y por haber. Ahí ya hay malicia. Lo mismo va a suceder con estas situaciones que la plantada. Ella nadie va a engañar de que son personas de la institución armada, llámese Fuerza Armada, que están participando en esos hechos delictivos. Miren, si yo voy a hacer una operación de rescatar, hablamos de rescatar algo, debe ser más fácil en la carretera, súper más fácil. Están hablando de 20 hombres contra un grupito pequeño, 20 médicos, le montan un operativo falso y se lo quitan, pues, sin más ni más. Pero ahí querían mandar los mensajes, ahí hay cámaras, ahí hay un montón de situaciones, emiten las personas que murieron ahí. Y murieron dos oficiales de policía que no tenían nada que ver en el asunto, ellos andaban en otro ministerio ahí. Los dos oficiales andaban en otros ministerios. Los que mueren, los policías militares que mueren, esos sí andaban custodiando el detenido. Todas esas situaciones son irregulares. Y que no les va a extrañar que aparezcan armas de la policía, o orgánicas de la policía, o pertenecientes a la policía, que aparezcan en esas escenas. Otro punto que yo quiero tocar es acerca de esa comisión. Miren, esa comisión todo lo ha ido a hacer mal procedimientos, malas acciones. Yo lo pedí por mi persona. A raíz de que yo salgo en 2012
con estas acciones, y yo sé que tenían miedo que uno le reportara a la policía, porque siempre lo respetaban y siempre tuvieron temor, porque no nos tienen confianza, y no nos tienen confianza para hacer actividades delictivas fuera que sucede ahí. Esa es la confianza que no nos tienen. Por eso tienen una comisión permanente ahí que lleva 4 o más años en la policía, porque le tienen la bota puesta a la policía. Y yo le hago un llamado a todos los policías, a Morán y a todos los que están con él ahí. No se dejen dominar. Ya lo lograron, pero ustedes todavía pueden. ¿Saben por qué pueden? Porque tienen la ley en sus manos. Yo no estoy llamando a dominarse. Nada más cumplan con su ley, cumplan con la ley. No se presten ni permitan. Yo los felicito por esa conferencia de prensa que hicieron después de mi intervención precisamente, que salieron a corregir, a adelantar que esos documentos que están usando la Secretaría para procesar los días de partida son falsos. Yo no voy a decir que alguien es inocente o que alguien lo ha hecho, yo desconozco, pero en mi caso yo no tengo nada que ver y lo he probado de manera, pues todos los informes que publicaron en New York Times es una situación que sucedió, es real, pero yo no tengo nada que ver. No soy actor de las telenovelas y me han puesto de actor principal de las telenovelas y me han publicado y han hecho muchas situaciones y van siempre queriéndome meter preso para silenciarme, y no, primero Dios, no van a lograr. Ahorita ya la otra escalada que tienen contra mi persona y me atribuyen, miren, no es posible que a mí me van a venir a denunciar a un tribunal de cuentas por el enriquecimiento ilícito. Ok, vamos. Pero al mismo tiempo me van a denunciar a la fiscalía por lavado de activos. Si no pega aquí. Y en este otro aquí que digo yo, que es la fiscalía, ya van con cosas alevosas. ¿Por qué alevosas? Porque están utilizando testigos falsos, están utilizando documentos falsos. Eso no se puede hacer. Eso ahí están debilitando la institución, la están llevando a un matadero, pues no puede ser, hombre. Eso es incorrecto, totalmente incorrecto. Yo lo denuncio públicamente, no estoy de acuerdo. Y miren, el testigo que presentaba ahí, que miren cómo es la escalada. En el noticiero de la noche de Canal 5, y luego frente a frente, el día siguiente, ponen el informe y ponen al testigo que le taparon la cara porque no, por seguridad. Ese individuo es un delincuente que está identificado. Es Dagoberto López Estrada. Yo tenía que investigar. Es Dagoberto López Estrada. Fue miembro de la institución y salió por actividades irregulares. Precisamente, la señora María Borges hizo una manifestación por situaciones irregulares. Ahí está, yo lo tengo. Yo tengo copia de todo eso porque ya lo mandé a investigar. Tiene la cédula 0306-972, 0296. Le ponen unos tips de lo que ha hecho ese muchacho. Fue fichado por la Dirección de Investigación Criminal por haber tenido orden de captura emitida por el juzgado primero de letra de Choluteca en fecha 15 de febrero de 2005. También está registrado en la DGIC, DGIC de ese tiempo de Choluteca. Los archivos siempre están en la Policía de Investigación. Entonces, ahí está. De Choluteca por cometer delitos. El 31 del 3 del 04, porque el 31 del 3 del 04 por estafa y falsificación de documentos en perjuicio del señor Daniel Isaías Rodas, denuncia número 830-04, y fue detenido por la Policía Preventiva el 2 del 7 del 2004. O sea que ahí probablemente este muchacho está confabulado con las autoridades políticos para poderlo perjudicar a nosotros. Yo lo denuncio públicamente. Miren, esa comisión, volviendo al tema de la comisión, es una solemne puercada. Son personas deshonestas. ¿Por qué? ¿Cómo van a venir? Miren, cuando a mí me llaman el Ministerio de Seguridad a través de su secretario, primero hablo con el ministro Pacheco. Porque más, que yo salga de la institución porque les informaba. Yo ya no era operativo, yo estaba en mi casa, pero yo me mantenía. Luego, con él probaba, cuando estaba Corrales, hicieron varios llamados a través de sus asesores, unos militares que ellos cuentan con ellos ahí, me llamaron para que yo fuera retiro, llamaron uno, se fueron, yo me mantuve, pues estaba expectativa de lo que estaba pasando. Y uno de ellos me dijo, y yo les dije, que adentro o afuera usted es el mismo. Y tiene razón, yo adentro y afuera del mismo me mantengo vigente. ¿Por qué? Porque nosotros, las instituciones son de nosotros, hombres, de los hondureños. Y esa institución de la policía la han destrozado. Le han hecho una policía perdida, una policía que ahora los policías locales con su celular en la mano pasan haciendo nada. Entonces eso ha dañado enormemente al país, porque como lo manifesté, formaron policías
formar un oficial es sumamente caro. Esta comisión, a través de Lula Gutiérrez, como ya habíamos hablado de mi retiro, y yo ya me he convencido que hay todos los términos, van a proceder a cancelarme. Y yo vengo entrando de San Salvador y recibo la llamada de Lula Gutiérrez, que es un coronel retirado que funge como secretario general de la Secretaría de Seguridad, y le aviso que está siendo investigado con nosotros por la fiscalía. ¿Por qué? Por abuso de autoridad. Por eso por ahí, miren, está denunciado. Y él me llama y me dice de que ya mi cancelación ya está, y le doy un paso mañana. Cuando yo llego, ya no estoy cancelado, otra vez estoy de alta. Y a los días, a mí me extrañó, y pues, ¿qué pasa aquí? Pues, a los días, a través de los medios de un medio de comunicación local, como es el Heraldo, empezaron con una telenovela, sin nombre, solo la novela, y que el comisionado, y que el otro, y que el dinero, y que la muerte, y que empezaron la novela. Tuvieron varios días hasta que concluyeron la novela, pero no tuvieron el valor de hacer la publicación con nombres, porque saben que los vamos a poner legalmente. Saben que uno, cualquiera, pues, porque no tiene nada de eso, sí, va a proceder legalmente contra ellos. ¿Qué hicieron? Los interesados en esto se fueron a un periódico estadounidense como el New York Times, y ahí publicaron nombre y apellido, con pelos y señales, todo. Luego empezaron en réplica, y yo me manifesté en un momento que eso era falso, que las acciones son reales, pero eso para mí es falso, porque yo no tengo nada que ver en esas situaciones de delincuencia, absolutamente nada, absolutamente nada. Miren, cuando no lo van a nombrar, hacen las consultas habidas y por haber, para nombrarlo. Y eso es eso. No tanta debilidad en este sistema, pero tanta debilidad. Como le digo yo, por eso le digo que esa comisión es perversa. ¿Por qué es perversa? Porque para empezar, Solórzano, Omar Rivera, de los demás no se diga porque sé que son políticos y son de estómago, pues. Pero Omar Rivera, y en este caso Solórzano, que pertenece a una iglesia, que tiene sus ovejas, en este caso Omar Rivera, que tiene que trabaja para una ONG, que se llama una asociación más justa, pero eso no es más justa, es más injusta. ¿Por qué? Porque ellos, como llegaron ahí, empezaron a sobarles las levas, empezaron a darles canonjías, empezaron a darles carros blindados, empezaron a darles seguridad. Yo no podía decir dinero, pues desconozco, pero empezaron a tener un montón de prebendas que mucha gente no está acostumbrada a tener, y empezaron a darle una venia. ¿Qué sucede? Ellos se fueron acomodando, y cuando llegaron ahí, les nombraron 4 oficiales. Entre ellos estaba Saucedo. Nombraron 4 oficiales que es lo que se encargaban de estar haciendo los listados y metiendo personas, y ellos solo firmando. Pedro Picapiedra, Borrego firmando para despachar a la gente. Porque la inclusión era correr a la gente, correr a los que estorban. Eso está claro. Correr a los que estorban, a los que tienen vigilancia o a los que tienen liderazgo de la institución. Eso, así como estoy diciendo, así es. Sí. Eso empezaron a hacer todas esas situaciones irregulares, y la sociedad, en la historia, o las mismas personas políticas, les va a pasar la factura. Miren, pueden haber cosas ahí que son constitutivas de delito. Han dejado un montón de personas en la calle, y no es porque no puedan trabajar, sino que las dejaron en la calle porque ellos procedieron a mandar notas a la embajada americana, procedieron a mandar notas a la empresa privada, y por los medios los divulgaron como los más grandes asesinos, los más grandes delincuentes. Yo no digo que no hay, van a poder decir hay, y algunas están ahí que les han tocado. Entonces, ¿a qué están jugando? Están jugando, se están prestando para situaciones no correctas, situaciones alevosas. Y miren, para una comisión de esa, lo mejor es que sean personas neutrales. Ahora aquí, mejor. ¿Saben por qué? Porque no se pueden parcializar. Miren lo que le pasa a Solórzano, que abran los ojos. Si es que se han prestado de una manera ignorante, abran los ojos. Sí. Están en el punto especial de poder renunciar. Aquí ya cometieron un montón de atropellos. Pueden recomponer esto, renunciando. Renuncien. ¿Saben por qué? Porque los van a juzgar. A ustedes les va a caer toda la culpa. El mismo ejecutivo les va a dar espalda, es una. 2, si este régimen cae cualquier día, les van a pasar factura. Les van a deducir responsabilidades. No están a tiempo, porque miren, cuando uno reconoce sus errores, como hombre, las personas perdonan. Están a tiempo. Yo les sugiero, renuncien, porque están
publicado que no lo allá en Nueva York, de pertenecer o de atender delincuentes de crimen organizado en su oficina a través de Fabio Lobo. Se lo vi ahí en los medios, es público, pues. Y todo eso. Y el mismo Juan Orlando allá procesado, no procesado, sino que está mencionado como partícipe, como un conspirador. Y tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Mire, ya está el primero allá. El primer CC ya está allá. Que es este muchacho policía que se fue a entregar. ¿Por qué creen que se va a entregar? Porque le da miedo, sabe que aquí lo pueden matar. Sí. Aquí están cometiendo un montón de arbitrariedades, un montón de asesinatos. Aquí están bañando el país de sangre. Ya no permitamos eso, hombre. Esto tiene, yo le llamo, voy a llamar a Fiscalía. Recomponga. Dejen de estar acciones porque también al terminar esto puede durar años, terminar mañana. Esto no lo sabemos. Pero lo más seguro es que termine pronto, porque ya están hasta las argollas y están haciendo cosas ya indebidas que lo están dejando en evidencia más clara y están toreando al toro con la corta. Miren, yo quiero la población tranquila. Yo sé, la población tiene esperanza porque ya vieron que la justicia gringa funciona con el caso de Tony Hernández. Comisionado, muchas gracias. Han ido posponiendo esa sentencia y posponiéndola, desconozco. Para mí que son estrategias. Son estrategias del mismo régimen para estar haciendo situaciones aquí, porque aquí andan en política, ya. Aquí andan en política y que no me tiro, que me tiro. Ojo. Estas son situaciones delicadas para el país. El país lo llevan para atrás. Miren, se lo voy a decir, no lo quería manifestar, pero lo voy a decir. Miren, ese muchacho, el Porky, ese muchacho ahí está involucrado como un político de alto nivel, de nivel bien alto del país, involucrado de lo que es lavado de activos. Le han lavado millonadas de lempiras. Hasta hablan de 400 millones. Miren, eso tiene mucho. Todo eso está evidenciado, hombre. Y miren, está con el agua al cuello. Si ustedes creen que solo ustedes investigan, que solo ustedes escuchan, está equivocado. Del político del partido de gobierno. Dígame. Usted me dice que el Porky está vinculado, dice, en el lavado de activos de más de 400 millones de lempiras con un alto político. ¿Del gobierno actual? Del gobierno actual. Del gobierno actual. Entonces, todo eso está sucediendo y están haciendo un montón de cosas. Yo no puedo manifestarme si hizo o no hizo, si puso o no puso gente para el caso de Magdaleno Mesa. Pero esto yo lo digo, que la investigación está, y es de investigación, y la fiscalía, eso se le llama lavado de activos, fiscalía. Sí. No me venga a mí con unos pesos y unos centavos que son trabajados. Yo no tengo por qué publicar lo que hago ni en la institución a nadie. Yo me dedico a mi trabajo y lo he hecho siempre. Ahí está el historial desde cuando yo vengo haciendo sociedades, vengo queriendo prosperar, queriendo mejorar, hasta que llega uno y cuenta. Todo es oro, no todo brilla. Es bien difícil, pero yo tengo, ahí está el historial, está todo. Desde cuando yo trabajo con dinero de la banca. Ahora quieren decir que no saca préstamos para lavar dinero, hombre. Ahora se visto eso, hombre. Muchas gracias. Que alguien lo hace. Dígame. Le agradezco por su comunicación, ya está casi a cierto, tengo que despedir. Y le agradezco mucho. Okay. Gracias, le agradezco. Y lo contactaré pronto, comisionado Ramírez del CID, como el director de la policía, para que podamos tener la oportunidad de hablar acá sin límite de tiempo. Gracias por su llamada. Ok, gracias, le agradezco. Gracias. Bueno, escuchó lo que dijo el comisionado Ramírez del CID, director de la policía. Comisionado Borja, ¿le escucha usted? Mire, y después al capitán Rodríguez Orellana. Tiene mucho que decir, tiene mucho conocimiento, porque él se manejó siempre en unidades de inteligencia, de investigación, conoce mucho, ¿verdad?, de lo que ha sucedido y sucede en el país. De hecho, tengo entendido que fue él el que consiguió las facturas verdaderas de la compra de las cámaras que hizo Oscar Álvarez, ¿verdad?, que las compró unas cámaras de segunda y aquí las vino a introducir como que eran de primera mano y que nunca funcionaron, nunca dieron. Y a raíz de eso fue que fue separado Oscar Álvarez del Ministerio de Seguridad, porque ellos le presentaron esa documentación a Pepe Lobo en su momento y fue cuando lo separó de la institución. Así que me imagino que Oscar Álvarez le debe tener mucho aprecio. Como una escalada contra la policía también califica. No, definitivamente, porque ¿qué es lo que pasa ahorita? Bueno, de siempre Juan Orlando, con solo el hecho de crear esa paralela, esa policía militar de orden público, luego de quererle dar rango constitucional y todo, de darle a esa policía
todo el equipo, mejores sueldos y todo, cuando en la policía tenemos personas que le han dado la vida entera a la institución con unos sueldos paupérrimos, sin uniforme, teniendo que comprar incluso hasta los proyectiles, ¿verdad? Entonces, es una forma de realzar la policía militar del orden público, que es su guardia pretoriana, y de minimizar y de reducir a lo mínimo lo que es la policía nacional, ¿verdad? Déjeme escuchar al capitán Rodrigo Orellana. Escuchó lo que decía el exdirector de la policía, don Ricardo Ramírez del Cid, brevemente y después las conclusiones, porque estamos ya al cierre. Bueno, yo creo, Jorge, que él fue una de las personas o personalidades dentro de la institución policial que tiene mucho conocimiento de cada una de las actividades. Yo creo que parte de eso, a mi comisionado general Ramírez del Cid, pues yo creo que también está en deuda con este país, porque teniendo tanto conocimiento, escuchar de tantas situaciones que han pasado en este país, yo sé que no estamos en un país donde hay credibilidad de ir a una fiscalía, de interponer cada una de estas denuncias y enfrentarse. Prácticamente no podemos quedarnos con la información. Yo creo que el tiempo hoy en día nos da la razón. Sí. Ellos fueron directores de instituciones tan importantes en este país, no solo para la seguridad, sino que para el desarrollo, para la educación, para tantas situaciones. Y yo creo que sí están en deuda también con el país, porque en el momento que ellos pudieron estar en esa cúpula para poder parar cada una de estas situaciones en el país, no lo hicieron. Yo eso muchas veces soy de esa forma para decirle la verdad y decirle por qué no actuaron en el momento que estuvieron en la dirección de estas instituciones. ¿Por qué permitieron tanta situación en nuestro país? Y la misma historia nos va a ir condenando y nos va a ir condenando, porque todas estas personas que han pasado de ser directores de la policía tienen su historia y tienen su almacén de información, pero solo lo tienen para ellos, no les sirve de nada. ¿Por qué no la dieron en su momento y decir, hombre, no es presidente de la República, no se puede continuar con esto? Porque nosotros tenemos conocimiento de cada una de estas actividades que se desarrollan en este país. En este momento, si yo no le sirvo, pues pongo mi cargo a disposición, porque no puedo seguir con este mismo sistema. Entonces, yo creo que cada una de las personas que han pasado de directores en la Policía Nacional, jefes del Estado Mayor Conjunto, ministros y todo eso, están en deuda con este país, porque todos se confabularon para llevar a cabo este tipo de operaciones, porque se han callado, porque vienen a hablar después de 10, 12 años, 8, 10 años después de esto que ha sucedido. No, es que yo sabía, pero ¿por qué no lo denunciaron entonces en su época, pues? ¿Por qué no le pusieron un alto y salir en ese momento siendo directores de la policía o de las Fuerzas Armadas y decir, mire, ve, esto es lo que está pasando en el país y esto es lo que está sucediendo, y dejamos que este país se deteriorara, porque a esto llegamos nosotros? Y ellos son parte también de este desorden en nuestro país, porque tuvieron la oportunidad de estar en el mando y no actuaron para poder cambiar la historia del país. Yo creo que ver en ese momento un director de la policía que dijera lo que estaba sucediendo en el país, de los crímenes y todo eso, y que se orquestaba dentro de la misma política del país, hubiera sido algo diferente. Yo escuchar a mi comisionada María Luisa Borjas, que ha salido y dice, esto es lo que sucedió y esto yo lo denuncié y lo puse en conocimiento. La historia la tiene que premiar por esa parte. Pero si usted ya al final se siente atropellado y todo eso, y viendo todo el desastre de este país, lo mismo que decía el presidente Porfirio Lobo Sosa, yo sabía que se estaban robando todo el seguro social, pero por no perjudicar al Partido Nacional, yo no denuncié o yo no hice nada. Un delito, entonces, todo lo mismo ha estado pasando, Jorge, y yo creo que este es el momento preciso que debemos de unirnos. Yo invito al general Ramírez del Cid que nos unamos entonces, que nos sentemos y que vemos y que salgamos y que le digamos a este pueblo la verdad de lo que ha estado pasando, del involucramiento, crimen organizado, con maras, con políticos y todo eso. Porque le da miedo nombrar el nombre y decir, bueno, este es el político que está, le está lavando el dinero a este político, que puede ser el presidente del Congreso Nacional, puede ser cualquiera de estas personalidades en el país, porque hoy no todo el mundo dudamos. Pero si nos quedamos solo con decir, no, que no sabemos, denunciémoslo entonces, porque es la única forma que el pueblo va a rescatar Honduras. Tengo 30 segundos para cada uno para concluir. Ya estamos montados en las 9 de la mañana. Está listo César Silva. En 30 segundos, comisionada Borjas, para despedir la televisión. Solo quiero recordar cuando el ingeniero Landaverde, en el programa televisivo previo a su asesinato,
increpó a Ramírez del Cid, precisamente por lo que está diciendo el capitán Rodríguez Orellana. Le dijo: Ramírez del Cid, usted conoce, ustedes saben quiénes son los que están en crimen organizado, quiénes son las autoridades que están involucradas en narcotráfico en el país. Actúe, por favor, libere este país, haga algo. Lo increpó públicamente. Entonces yo, siguiendo la misma línea, yo digo, debemos denunciar el conocimiento que tengamos de alguna persona involucrada en actos ilícitos, y no digamos si esa persona tiene autoridad, porque es una persona que se debe al pueblo, no se debe a un cartel de narcotráfico. Así que, hondureños, no perdamos la fe, salgamos a las calles, empecemos nuevamente con las antorchas, empecemos a demostrar nuestra indignación y nuestro rechazo a que una narcodictadura siga maldirigiendo los destinos de nuestro país. 30 segundos, capitán Rodríguez Orellana. Bueno, Jorge, un mensaje a Honduras. Yo creo que es el momento preciso para que nuevamente nos enrutemos y le demos un cambio a la historia de nuestro país. Yo creo que ya no podemos seguir echándonos la culpa y la culpabilidad de cada una de las actividades que se han desarrollado. Nosotros mismos como hondureños hemos tenido esa culpa porque no hemos sabido defender nuestro país. Yo creo que es el preciso momento que salgamos. Yo creo que dejemos la comodidad de nuestra casa, porque si no dejamos esa comodidad, el día de mañana usted va a ser el que va a ser asesinado, raptado, va a ser su hijo asesinado. Entonces yo creo que Honduras merece un cambio, y ese cambio tenemos que ser nosotros los hondureños, nosotros mismos, no enfocados a privilegios individuales, sino que colectivos. Yo creo que esto es lo más importante. Yo creo que es el momento. Si nosotros los hondureños, los buenos somos más, unámonos, salgamos a las calles, paralicemos este país, porque yo creo que vamos a dañar la economía. 8 días vamos a dañar las empresas, pero no vamos a dañar la historia de este país, no vamos a dañar el futuro de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. Yo creo que eso es lo más importante. Salgamos, luchemos por Honduras y hagámoslo por Honduras, no lo hagamos por intereses personales. Bueno, que Dios bendiga a Honduras, y yo creo que es el momento para poder emprender y ponerle un alto a toda esta destrucción masiva de este país, que yo creo que no lo merece. Nosotros los hondureños somos nobles, somos personas trabajadoras, y yo creo que merecemos un cambio. Capitán, muchas gracias por su tiempo. Muy agradecido, comisionado, igualmente con usted. Gracias a usted. No tengo tiempo para más, ya está listo César Silva. El mensaje quedó claro. Hay que asumir el papel histórico hoy mismo, sin esperar ni un segundo para mañana.